Bueno, la clase pasada habíamos hecho la parte de Terraplane y bueno, creo que no habrá quedado muy claro, pero así no van a encontrar más dudas. Hoy lo que vamos a hacer entonces es subbase y base. La parte de concreto asfáltico no creo que ya nos llegue, no nos dé el tiempo, la verdad. Pero base y subbase básicamente son bastante parecidas al concreto asfáltico, solo difiere en los materiales que se utilizan. Bueno, agarré la base que había utilizado para el análisis de precio de Terraplén, por eso tiene toda la configuración de Terraplén, vamos a ir modificando nada más eso. Primeramente, como siempre tenemos que analizar las especificaciones técnicas, ¿verdad? Para poder determinar qué material se va a utilizar para la base, si es que hay alguna consideración especial respecto a los agregados, qué constituye el ítem base y subbase. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es mirar las especificaciones técnicas, para ver también si es una base que tiene cemento, que necesita cal, etcétera, etcétera, etcétera. Seguimos con el mismo llamado. La primera parte de las especificaciones técnicas nos dice en qué consiste el trabajo. En este caso, nuestra especificación dice que consiste en el suministro, transporte, colocación y compactación del material de su base granular aprobado sobre una superficie preparada en una o varias capas, de conformidad con los alineamientos pendientes y dimensiones indicados en los planos de proyecto. Las consideraciones ambientales están referidas a la protección del medio ambiente durante el suministro, transporte, colocación y compactación de material de subbase granular. Eso es lo que nos dice respecto a la descripción. Después, en lo que es el ítem, o sea, la especificación técnica, nos da las curvas que tienen que cumplir nuestra mezcla granular. ¿Se acuerdan que habíamos visto en vías 2 la parte de mezcla granular? Entonces aquí se va a utilizar la información que ustedes habían quitado de la mezcla, porque nuestra subbase tiene que entrar en una de las fajas y por ende va a tener una composición de agregados. Puede ser suelo más piedra cuarta, quinta o sexta, o puede ser solamente cuarta y quinta y suelo. Dependerá de lo que dice el laboratorio. Entonces lo que dimos en vías 2 se aplica ahora en esta parte para determinar los porcentajes que me va a servir, que me van a componer mi ítem. Entonces, una vez que yo ya definí mis cantidades, eso voy a pasar a la parte de materiales. También hay unos requerimientos respecto a los materiales que componen que también están en las especificaciones técnicas. Todo esto van a tener ustedes en laboratorio o ya tienen que haber pasado esa parte del laboratorio respecto a los materiales que van a utilizar. ¿Y en qué influye en nuestro análisis de costo estos requerimientos? Tanto el de la mezcla, el de lo que corresponde a la composición de la mezcla, como los parámetros que tienen que cumplir respecto a abrasión, CBR, índice de plasticidad, entre otros, de los materiales componentes de la base y de la subbase. Voy a poner acá y así, por si acaso quieran escribir en el chat, voy a ir mirando. ¿En dónde influiría entonces esos parámetros, tanto la composición como los requerimientos de los materiales que componen la subbase, en lo que respecta al análisis de costo? ¿Cómo? ¿Puedo repetir la pregunta, profe? Viste que tenemos en nuestras especificaciones técnicas y como pregunta compañero en el pliego, que la subbase granular tiene que tener una faja granulométrica en la cual entran los materiales que la componen. ¿Qué compone la subbase granular? Suelo y agregados. Entonces, en la composición de los suelos y los agregados tienen que cumplir estas fajas. Y también cada agregado tendría que cumplir estos requerimientos. El hecho de que tenga que cumplir tanto la faja como el requerimiento, ¿dónde me impacta mi análisis de costo? Y en la parte de materiales. Em, Sí, pero ¿de qué forma?
¿Cómo? Sí, pero ¿de qué forma me impacta? Y materiales de mejor calidad. ¿Van a tener un mayor precio en general en el mercado o no? Exactamente, ese es un parámetro, el tema del precio. Y otro parámetro es la distancia de transporte, porque puede que esos préstamos que yo utilice para Terraplén no sean del todo aptos para mi subbase granular. Entonces puede que tenga otra cantera que sea de un suelo de mejor calidad. Entonces ahí lo que impacta las especificaciones técnicas y sus requerimientos. Supónganse que ustedes tienen que tener, o sea, no sé, tienen en su terraplén un cierto suelo que tiene mucha plasticidad, pero en la subbase granular nos limita la plasticidad. Entonces esos préstamos yo no voy a poder utilizar, o si los voy a utilizar, tengo que hacer de alguna manera esa disminución de la plasticidad. ¿Se entiende? A lo que quiero llegar es que interpreten dónde golpea algo que te pide la especificación técnica. Y en nuestro caso, para los materiales, tanto suelo y piedra, impactan la cantera de suelo, en la cantera de piedra, en la distancia de transporte y, como dijo el compañero, en la calidad del material. Porque un material de mejor calidad va a ser un poco más caro. ¿Se entendió ese concepto? Sí, Genial. Ya tienen un tema de exámenes. Bueno, entonces la subbase granular tendrías los siguientes trabajos para poder realizarla. La explotación de materiales y elaboración de agregados, la preparación de la superficie existente, transporte y colocación de materiales, extensión y mezcla de material y compactación. Nosotros esto podemos analizar como dos grupos de actividades. Uno que sería la producción de la mezcla en sí y el otro lo que corresponde a colocación y compactación de la mezcla granular. Ahora, para hacer mi ítem de oferta, yo tengo que considerar justamente estos dos trabajos, el trabajo de la producción y el trabajo de colocación y compactación de la mezcla, porque los equipos que se utilizan en cada uno son distintos. Les pregunto de la parte de teoría que ya dieron con el ingeniero Florentino, ¿qué equipo se usa para la producción de la mezcla granular? Así también ya voy anotando acá. Para la producción de la mezcla, ¿qué equipo yo utilizo? ¿No van a ser las trituradoras, van a transportadoras y esas cosas? Se Triturador. puede mezclar en pista. Ustedes van a decidir eso. Depende de la información que les doy. Si vamos a mezclar en pista, ¿qué necesitamos? Y si vamos a mezclar en central, ya les va a servir para hacer repaso también de la parte de teoría. En pista. Niveladora. ¿Cómo no te copié? Una moto. Intento decir motoniveladora, profe. Ya, ahora sí me salió bien la señal, un desastre de mi señal de internet. Planta de trituración, puede ser que sería la trituradora. Esa trailla no puede ser una prueba. En la trailla no tanto, porque la trailla se utiliza más para movimiento de suelo, y en este caso es una mezcla granular ya. Entonces Ah, correcto. no sirve para eso la trailla. Todo lo va para la trituradora, sí, la tolva está en parte de la trituración. Trituradora. Las bandas transportadoras y los sistemas de cribado y eso. La cargadora sirve para los dos. ¿Otro equipo? O hasta ahí nomás llegamos con los equipos. Camiones, genial, camiones también me gusta. Camiones se usa para las dos opciones. ¿Otro equipo que quieran utilizar? Lavadoras de grava, por si tenga mucho polvito. Sí, suena feo, no hay lavadora, pero sí, lavadora también puede ser.
No sé cómo se llama así. Sí, lavadoras. Mm, No necesita algo para humedecer, profe, en pista. Estamos todavía en la producción de la mezcla. En pista ya vamos a Ah, usar otros equipos. Ahora estamos produciendo mezcla granular. Para calentar el asfalto todavía no, porque no usamos asfalto. Estamos haciendo bases granulares. Si son bases negras, entonces sí, ahí utilizamos asfalto. Eso también tienen que tener en cuenta, porque puede pedirle un tipo de pavimento que tiene base asfáltica o subbase asfáltica o con material asfáltico, entonces sí van a usar asfalto. Pero en este caso estamos usando solamente piedra y suelo. Agregado fino, agregado grueso. Bueno, vamos a ordenar nuestras ideas. Si vamos a hacer la mezcla en pista, cierto. El camión y la pala trabajan juntos para hacer la carga. El camión se va y descarga en nuestra pista y la motoniveladora hace la mezcla granular. Vienen los camiones de arena, vamos a llamarle suelo porque arena queda feo. En realidad arena te da a más tendencia a granular y en nuestra mezcla nos pide que tenga cierto grado de plasticidad, por eso vamos a llamarle suelo. Y piedra. Vienen los dos camiones de piedra y suelo, le escupen a la motoniveladora y la motoniveladora hace su trabajo de mezclar. Otra opción es la de central, pero en central se utiliza la pala cargadora, el camión, vamos a llevarle todito esto acá, y la planta mezcladora de la planta mezcladora de suelo. Esa es la que faltó. Estos equipos que son plantas de titulación, todas las bandas transportadoras y lavadoras, todo esto en qué se traduce para nosotros. No Y está mal esto. en la En la, triturada que ya se trae así. exactamente, en el precio de la triturada. Entonces, si yo voy a comprar triturada, estos ítems no me van a tener, no van a tener mucha relevancia. En cambio, si yo voy a ser un productor, es decir, que voy a tener mi cantera, estos ítems tienen que tener su análisis aparte para hacer lo que es el precio de la explotación de la triturada. Entonces, todos estos equipos me va a salir y va a salir con un precio. Por ejemplo, 45.000 guaraníes la tonelada. Pero ya son equipos que están dentro del precio de la triturada. Es bueno que tengan en cuenta eso. Ahora yo en el ejercicio me adelanté nomás y no les puse no les di los materiales que yo ya tengo. Piedra triturada yo ya tengo como precio, entonces no vamos a analizar este sistema de equipo, este equipo de trabajo. Pero es cierto, si van a ustedes a hacer la producción de la triturada, tienen que considerar todo esto y hacer un análisis aparte. Para lo que es mezcla granular, solamente vamos a utilizar la planta mezcladora de suelo y la pala cargadora. El camión puede ser transformado en qué parte de nuestra planilla si no queremos ponerlo en equipos. En gastos generales, porque también puede estar en otros ítems de trabajo. ¿O no? Sí, puede ser si tenés una flota fija y otra parte de nuestra planilla costo unitario en flete, como dice Jara. En flete nosotros podemos llevarle a camiones, entonces nos deshacemos de camiones para la parte de equipos. Y dentro del flete del camión ya está. Ahora, si van a colocarle camiones en la parte de equipos, en flete ya le tienen que quitar. Personalmente utilizo los camiones en la parte de flete. Es más fácil de controlar. Bueno, entonces, en los datos que nos da el ejercicio, acá justamente dice la confección de la base granular, tenemos las opciones que dijeron, planta mezcladora de suelo con pala cargadora o utilizar la motoniveladora. Vamos a saltar ahí. Y tenemos entonces que el precio de material es piedra triturada 40.000 guaraníes, suelo para base y subbase 5.000 guaraníes el metro cúbico. Esto suele ser más caro que el canon de suelo común por la calidad justamente del material que nos exigen las especificaciones. Y tenemos el dato del precio de la planta y la pala. Ahora, para el siguiente ítem, ahí está todo copiado, vamos a decirle, el tema de esparcido, colocación, compactación. ¿Qué equipo se utiliza para lo que es la base granular? Y de vuelta a la mononiveladora, ¿Eh? lo- los camiones regadores, escarificadores. ¿Cuál es lo siguiente? El escarificador, también por si.
se ¿Para pase qué de humedad. calificadores? Por si se pasa de la humedad a la hora de compactar y eso no pasa en los suelos granulares. En realidad otra vez mezcla ya. Entonces podés obviar de los calificadores porque ya trajiste con la humedad que tenía que ser. Ah, entonces los camiones regadores también están de más ahí, ¿o no? Se puede utilizar para la parte de polvo, pero sí tenés razón, puede que esté de más si vamos a considerar el tema de la humectación ya en pista. O sea que ya viene con una cierta humedad. Ahora, Ah, eso dependerá de cómo sale de tu planta. ya, ya. Entonces, si es que ya sale todo bien humedecido de la planta, se necesitaría del compactador nomás ya después, que sería liso para el caso de granulares. Siempre le acompaña a los otros compactadores, el compactador neumático. Y el regador, como dijo el compañero, si es que ya tenemos una cierta humedad, ya queda así. Ahora, si de la pista de la planta salió con una humedad y llega a pista, se hace el control ahí rápido de la humedad y no está saliendo, entonces ahí tendríamos que incorporar el camión regador para que humecte. Eso generalmente te va a determinar el laboratorio móvil. Viste que hay dos laboratorios. Está el laboratorio central, que está en el campamento, y después está el laboratorio móvil, que es una furgoneta de Scooby-Doo con los equipos básicos para algunos ensayos. Entonces ahí también el laboratorio móvil te ayuda en esos casos. Bueno, em, Y discos también, si te pasas ¿cómo? la humedad. Discos, Vamos a ver, vamos a si es que ponerle te disco pasas con entonces, la como dijo humedad. compañero, rastras. Queremos no usar rastras, rastras agarradoras con disco. Como les digo, generalmente no se usan las rastras, generalmente le falta humedad que le sobra, porque ya viene con una cierta humedad de la planta de suelos. Entonces, rastra no se suele usar. Los análisis de costo que vi hasta ahora, ni uno usaba rastra para base, ni para subbase. Tenemos entonces esta cantidad de equipos. Personalmente, ¿cómo? ¿Cómo? Sí, camión volquete. Ahí podemos elegir si vamos a colocarle en flete o vamos a poner como camión volquete. Un ratito. Ahí, volví. Mi perrito se fue. Bueno, ¿en dónde nos quedamos? Ah, y si hay camión regador, también tenemos que poner la motobomba. Micrófono activado. Sí, está activado. Bueno, ahora, personalmente yo la motoniveladora no me gusta tanto para hacer la base. Generalmente se utiliza una terminadora. O sea, al menos cuando yo hacía análisis de precio, utilizaba una terminadora. Para mi análisis de costo. Ahora, si en pista se decidía utilizar la motoniveladora, genial. Se utilizaba un equipo con un precio inferior a mi análisis de terminación. Entonces yo cuando analizaba los precios de estos ítems le ponía terminadora en vez de la motoniveladora. Ahora en pista sí ya se podía elegir utilizar la terminadora o la motoniveladora, toda vez que entre en el precio que yo pues presupueste. También se llama esparcidora de suelo piedra autopropulsado. Al menos el Ministerio de Obras Públicas tiene este nombre en su base de datos de precios de equipos. Entonces, si le dicen esparcidora, también es lo mismo que la terminadora en la base granular. Bueno, entonces acá tenemos el listado de precios de equipos y creo que están todos. Lo único que nos falta es la rastra que dijeron. Falta ahí la rastra. Vamos a tener que analizar. Si vamos a rastra, entonces agarramos del análisis de precios anterior. Después tenemos el tema de capataz, ayudante, apuntadores. Costo del material, este sí no aplica. Este está mal. Me olvidé de borrar. Bueno, entonces, en lo que respecta a equipos, ya tenemos todo cómo vamos a hacer. Vamos a hacer en central. ¿Por qué en central? Porque los datos que nos da están en central. Dice planta mezcladora de suelo. Y no tenemos los precios ni la mononiveladora. Y después tenemos el esparcido y colocación y terminación, que ahí les comento que como podemos usar la terminadora o la motoniveladora. Generalmente, como les dije, yo hacía con la terminadora, que es un poco más cara que la motoniveladora, y en pista después ya se hace con, ¿cómo se llama? Con el equipo que prefieran.
el que prefiera el ingeniero de producción, porque esto se entrega a la parte de la ingeniería de producción de una empresa y ellos agarran y analizan si van a utilizar la terminadora o van a usar la motoniveladora en el caso de este trabajo, que es parecido, colocación y compactación. Bueno, más o menos ya entendemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces, vamos a seguir acá leyendo. Estas ya son informaciones. Para hacer nuestro precio de oferta, ¿cómo nosotros vamos a tener que analizar estos dos trabajos que estamos haciendo? No entendí la pregunta, profe. Viste que tenemos dos trabajos que corresponden a la subbase. Uno que es producción de la base, producción de la mezcla granular y luego la colocación, compactación y esparcido. ¿Cómo nosotros eso vamos a traducir en nuestra planillita de precio unitario? Ahora voy a borrar todos estos valores. ¿Cómo nosotros vamos a hacer nuestro precio de oferta subbase granular? Se llama, según planilla subbase granular CBR estabilizada CBR 80. De unidad por metro cúbico tenemos que ofertar. ¿Cómo nosotros vamos a transformar estas dos actividades en un único análisis de precio? Y la parte de producción de la mezcla no se puede, tipo, juntar todo en materiales nomás ya. Sí. Y en esa parte, o sea, vamos a crear un ítem auxiliar, se llama esto. Y en materiales, yo no voy a utilizar para mi precio de oferta de su base granular estabilizada, todo el enjunque de piedra, suelo y todo eso. Yo voy a utilizar un ítem que se llame mezcla granular para su base. Y voy a crear un ítem auxiliar que se va a llamar precio unitario de la mezcla de sus bases. Entonces, este ítem auxiliar le va a alimentar a esta planilla. El costo que aparece acá va a ser mi costo total de producción de la mezcla. Entonces, en esta planilla auxiliar, que se llama precio unitario mezcla subbase, sería acá ítem auxiliar mezcla granular para subbase. Ahora, ¿en qué unidad de medida tiene que ir a mi planilla de producción del ítem? La mezcla granular generalmente se analiza o se vende dentro mismo de la empresa en toneladas. Es decir, que aquí yo voy a traer el precio por tonelada de la mezcla granular y voy a determinar un consumo para poder determinar cuánto es su incidencia por metro cúbico de la subbase granular. Es decir, que cuántas toneladas de mezcla granular necesito para producir un metro cúbico. Así tendría que analizar cuando tenemos estos ítems de producción y de colocación. Es como que tenemos dos empresitas. Una empresita es la que genera los materiales y la otra empresa es la que coloca el material en pista. Entonces, la empresa que genera el material va a tener su análisis de costo y le va a vender a la otra empresa que es la que produce. ¿Se entiende esa diferenciación? Porque este mismo truco se hace para los ítems que tienen materiales compuestos, por así decirlo, que sería la mezcla de las bases y también el concreto asfáltico. Cuando vos ofertás al ministerio, vas a ofertar así nomás, con mezcla granular para sus bases. Y en tu ítem auxiliar se va la información de cuánto te cuesta producir la mezcla granular. ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bueno, para la producción de la mezcla entonces ya vamos a irnos con todos. Tenemos nuestra lista de equipos. Vamos a
Vamos a agarrar todos nuestros equipos a ver si funciona esto. Vamos a crear una nueva pestaña que se va a llamar tarifario de equipos. Ah, justo que ahora no funciona esta porquería. Como ya voy empezando a tener bastantes equipos, entonces me conviene tener una pestaña que se llame tarifario de equipos, en donde voy a tener todos mis equipos y ahí nomás ya voy a cambiar para el examen el precio que me coloque el pesado del profesor, alias yo. Entonces, voy a tener ya acá mis precios. Ok, 199, 210.000, 450.000, 226, 194, 282, 954, 208, 571, 289, 122 y 280.000. Acá me comí un numerito. Y acá me le puse un 2 de más. Bueno, tenemos entonces esta planilla. Vamos a poner aquí, sacarle estos ceros horrendos y creamos la planilla tarifario de equipos. ¿Para qué me sirve esto? Yo ya voy a empezar a vincular en el precio unitario de la mezcla granular lo que se llama una lista. Validación de datos. Voy a crear una lista a partir de una fuente de origen de tarifario de equipos. Entonces así. Y ahí está, aceptar. Y ahí ya tenemos una lista desplegable. Y voy eligiendo nada más mis equipos ahí. Después acá para mi función de costo unitario ya voy a utilizar una función buscar B para poder determinar cuánto es el valor buscado en la matriz de tarifario de equipos. Entonces no hace falta que vaya y le cambie todos los valores para poder determinar los precios. Ahora no tiene nada, por eso está saliendo el error. Entonces ahí tenemos nuestra formulación. ¿Qué voy a utilizar para mi mezcla granular? Dijimos que voy a utilizar una planta mezcladora de suelos y también voy a utilizar la pala cargadora. Esto ya está vinculado, entonces solamente necesito determinar el precio, la cantidad de los ítems para poder especificar cuánto va a ser su costo horario total. ¿Se entendió esta parte de la utilización de la lista? Sí, profe. Maravilla. Continuamos entonces. Para la mezcla granular, tenemos una cierta cantidad o tenemos que hacer un análisis auxiliar otra vez para lo que corresponde a la producción de la planta. Porque nosotros no sabemos cuántas plantas voy a necesitar. ¿Y quién me lo va a decir? Vamos a tener que recurrir otra vez a nuestro cronograma auxiliar. Porque ya habíamos analizado varios ítems. Entonces ahora tenemos que analizar nuestro ítem de la subbase y de la subbase específicamente para ahora. Entonces, para lo que era esta vamos a eliminar. Esto era para Terraplén. Vamos a crear una nueva pestaña que se va a llamar Análisis de producción. El análisis de producción lo que nos va a ayudar a determinar es cuántos días o cuántos meses yo voy a tener ese trabajo de respecto a la planta y cuántas plantas necesito para poder cubrir esa necesidad. Primeramente tenemos que conocer para nuestro análisis auxiliar, espérenme un flashecito, lo que sería la producción teórica de la planta. ¿Quién me determina la producción teórica de la planta? Esto generalmente viene en toneladas por hora. ¿Dónde yo puedo conseguir esta información? Manual del fabricante, pues. En el manual de fabricante. Vamos a irnos a nuestra empresa y vamos a decirle, che, ¿qué máquina es lo que vos usas? Generalmente ya tenemos todo tabulado. Para este ejercicio, nosotros tenemos esta máquina, esta planta de suelos móvil, que dice que es una planta de suelos que está diseñada y fabricada en diferentes configuraciones de acuerdo a la necesidad de cada cliente del tipo fijo móvil, con una capacidad de 200 a 600 toneladas por hora. Esa es su capacidad teórica. Dependerá de la producción y de la necesidad para darle más potencia, vamos a decirle, a nuestra máquina para que pueda producir esos 600 toneladas hora. Generalmente no llegamos a 600. ¿Por qué? Porque ahí está
cuánto puede poner en pista el grupo de trabajo. Tampoco le podemos producir 600 toneladas y esas 600 toneladas no tiene quien ponga en la pista. Entonces eso también tenemos que tener en cuenta. Entonces nuestra producción teórica para este caso es 200 a 600. Queda ahí. Entonces vamos a completar acá nuestra planillita después para analizar cuánto es lo que vamos a usar entre 200 y 600 para poder cumplir nuestro plazo. Después está lo que se llama producción real de la planta. Generalmente es un porcentaje respecto a la producción teórica, pero nosotros ahora tenemos un rango de valores, entonces nuestra producción real vamos a elegir nada más, porque va a ser condicionada a lo que yo necesito producir para poder cumplir el plazo y que todos los días se tire todo lo que yo produzco. Siguiente sería el volumen en planilla, que me va a servir para saber cuánto yo tengo que producir, porque si yo tengo, en este caso, 87.000 metros cúbicos de material, tengo que ver cuántas toneladas equivale esto. ¿Y cómo yo determino eso? A través de la densidad de la mezcla. Para la densidad de la mezcla tengo que hacer un cálculo auxiliar otra vez acá. Cálculo auxiliar de la densidad. Y tenemos ya los datos del laboratorio. Entonces el laboratorio ya nos dice la densidad de la mezcla y para nosotros es un valor nada más. Pero como nosotros estamos ahora en fase de licitación, todavía no tenemos esa información del laboratorio. Esto generalmente después se va a corregir cuando se empiece la obra y se va a hacer un análisis real del ítem. Pero para ofertar a nuestro convocante tenemos que hacer un análisis respecto a los materiales que componen el material que es mezcla. ¿Qué dijimos que iba a estar componiendo nuestro material? ¿Alguien va a hablar? Nadie habla. Nosotros tenemos arena y piedra. Entonces, para sacar la densidad de la mezcla, tenemos que ver en qué proporción están actuando esos dos materiales para obtener una proporción o un valor teórico de nuestro valor de mezcla, con lo cual voy a poder determinar cuánto es mi producción total en toneladas. Cuánto yo tengo que producir de mezcla, porque mi planta produce en toneladas, mi ítem está en metros cúbicos, entonces tengo que determinar mi producción total a través de la densidad. ¿Qué valores de densidad tenemos? Bueno, en el ejercicio, estamos saltando esto, tenemos algunos datos respecto a las densidades o pesos específicos de los distintos elementos. Suelos arenosos, suelo franco arenoso, suelo de textura franca, franco arcilloso, arcilloso arenoso, suelos arcillosos. Como nosotros tenemos una cierta plasticidad que nos pide las especificaciones técnicas, podemos tomar este arcillo arenoso para nuestro peso específico de referencia, en el caso de lo que es el material o el agregado fino. Aquí le ponemos 1,3, que sería 1,3 toneladas por metro cúbico o kilogramos por centímetro cúbico, que es equivalente. Tonelada por metro cúbico. Con esto voy a determinar cuánto es la densidad de la mezcla. Para el material de la piedra tenemos varias opciones. Tenemos arenisca, granito, basalto, mármol, piedra caliza compactada, piedra caliza porosa, pizarra de tejado. Generalmente, ¿qué material se utiliza para su base granular? ¿Qué tipo de piedra se usa? Y creo que es basalto, profe, depende mucho de la zona también de donde se traiga. Exactamente, me encanta esa respuesta. Depende de la zona con que se traigan. Sus TP no van a tener toda la posibilidad de usar basalto. Algunos van a tener que utilizar granito. O caliza en todo caso, si es que no hay nada por ahí. Generalmente se busca basalto o granito, que son piedras con mejor respuesta a la abrasión y todo eso. Y tiene que cumplir nuestras especificaciones técnicas, eso tiene que acordarse siempre. Puedo tener un basalto espectacular, pero justo es una beta que no cumple el tema de la abrasión. Se ha dado caso. Entonces yo tengo un valor que tomar para lo que es la densidad de la piedra. Pues en la tabla dice 300, de 3000, pero realmente un poquito elevado. Podemos tomar el del granito, 2,8, para tener una proporción. Ahora, para la proporción, en esta especificación técnica ya no nos especifica un contenido mínimo de arena o un contenido máximo de piedra. No dice nada al respecto, solamente nos da las fajas.
si es que se fijan en las especificaciones técnicas. Pero nosotros necesitamos saber una densidad a partir de una proporción. Podemos asumir que la arena más todo lo que respecta a fino, o sea, todo lo que es la parte de fino, tiene un cierto porcentaje del 10 al 15% para lo que es la subbase. Y para el resto sería la parte de piedra. En este caso es cuestión de asumir nada más, porque no tenemos todavía información de laboratorio. Si encuentran en sus respectivos proyectos información complementaria en la DNSP, genial. Ahí le van a poner una proporción un poco más real. Pero para sacar una densidad de la mezcla, vamos a jugar con el 15% y el resto sería de piedra. Entonces, para mi densidad de la mezcla, ¿qué es lo que dice acá? ¡Ah! ¿Qué dice acá? Quilombo dice. Suma producto no es la función, profe. Perdón. Ahí dice, suma producto. 2,575 sería la densidad de nuestra mezcla. Esto es toneladas por metro cúbico. Entonces acá va el valor de 2,575 y voy a sacar ahora mi producción en toneladas de base granular. Necesito producir, ay Dios mío, estos decimales que no se marcan, 224.000 toneladas de base granular o mezcla granular. Ahora, ¿cuántas horas al día nosotros íbamos a hacerle trabajar a nuestro personal? 8 creo que eran. Bueno, ustedes deciden eso, 8 horas al día. Y total de días en el mes, No habíamos considerado 18 o 15. ustedes me dicen. Ustedes son los analistas de costo ahora. 15, genial. Bueno, ahora, ¿cómo yo saco el total de horas de producción? No hay que saber. ¿Tengo que tener? Sí, ¿te escucho? Hacer una profe, porque no. Tenemos nuestra producción total sobre la producción real por horas. Entonces ahí me va a dar la cantidad de horas que va a estar trabajando mi máquina. Y eso tengo que ver en cuántos meses se traduce. ¿Cuántos meses son? Sería la cantidad total de producción dividido la cantidad de días, de horas por día por la cantidad de días. Entonces ahí me va a dar la cantidad de meses. Si yo le pongo la menor producción, 200 toneladas, tengo que en 9 meses yo termino el trabajo. ¿Esto es coherente o no es coherente? Demasiado tiempo ya, creo yo. ¿Y cómo podemos confirmar eso? Revisando el cronograma. Esos 9 meses va a ser solamente para hacer una subbase. Exactamente. ¿Se acuerdan que les dije el tema de Terraplén que salía muy chico, pero por algo nos dieron 24 meses de plazo? El problema eran otros ítems. Por eso es que tiene 24 meses nuestro cronograma. Parece chiquita la obra, pero tiene mucha base y tiene mucha subbase. Entonces vamos a tener que analizar nuestro cronograma no siendo el ítem determinante Terraplén. En este caso vemos que 9 meses nos toma hacer solamente la base, porque son muchos metros cúbicos y nuestra producción en respecto a la densidad sale con ese tiempo. Es decir, que si yo tenía, creo que era 3 meses por ahí que nos había salido el Terraplén. Estos 3 meses por ahí son para Terraplén, todos estos meses ya son para la base. Puede hacerse la base y la subbase en trencito. Para la subbase, perdón. Puede hacer la subbase y la base en trencito. Pero ven cómo golpea tanto el tema de la producción. Acá es muy importante el tema de cuánto vamos a hacerle trabajar a nuestra planta. La planta puede ir de 200 a 600.
¿Cuántos meses yo quiero trabajar o cuántos meses yo voy a hacer trabajar la planta? Vamos a ver cómo en el tema de otros parámetros. Podemos ser el tema de los gastos generales que se tienen en la planta. Si nosotros hacemos trabajar mucho más tiempo la planta, vamos a tener más gastos generales respecto a eso, tanto en planta como en pista. También otro tema es que tenemos que tener frente para poder hacer el concreto asfáltico y los demás ítems en la parte de arriba. En resumen, respecto a nuestro cronograma, nos quedamos con este 200 toneladas por hora, que nos va a tomar 10 meses para hacer la base. Profe, ¿podría poner otra vez el cronograma para ver más o menos? Y para mí que podemos achicarle un chiquitito, porque si solamente la subbase me toma eso y si la base y el concreto me va a tomar algo parecido, creo que no va a dar tanto el tiempo. Podemos ajustar un poco el rendimiento. Nuestra planta puede más, según los datos del problema. Entonces nosotros ajustamos y esto le tenemos que pasar sí o sí a la gente de producción cuando empiece la obra, porque ellos tienen que condicionar su producción respecto a lo que yo había previsto en mi cronograma, o si no se van a retrasar. Hay un cronograma, o sea, una curva que ustedes cuando empiecen a trabajar, tanto en la parte civil como en la parte vial, es el cronograma de avance, o sea, la curva de avance, y esa curva de avance no se puede pasar de la proyectada en licitación a un porcentaje porque después ya empiezan a multarte. Entonces es importante que todo lo que ustedes hacen en su análisis de costo tienen que pasarle a la gente de producción. Y si están en obra ustedes y no hicieron la parte de análisis de costos, se tienen que torturarle a su oficina técnica para que consiga los datos. Porque ustedes también tienen que condicionar su equipo de trabajo y todo lo que son las maquinarias respecto a lo que se previó en la licitación. Eso es algo importante. Bueno, vamos a ajustar entonces a 250 nuestro valor y tenemos entonces 7 meses y medio. Podríamos considerarle 9 meses también teniendo una holgura. Bueno, respecto a estos ítems, tenemos entonces cuántos meses voy a usar mi planta y por ende eso va a tener una cierta implicancia en otros ítems. Aparte de todo lo que es la producción en sí, que en este caso, en nuestro análisis de costo, teníamos lo que es planta y pala cargadora que se encargan de trabajar en la parte de producción. ¿Qué más yo tengo para hacer mi producción de mezcla? ¿Qué otra cosa hay por ahí en la pista? ¿Ya conocieron un campamento o una planta de suelos? Olis. Yo no, la verdad. Bueno, cuando vos tenés una planta de suelos, esa planta, si es móvil o es, ¿cómo se llama? Fija, ustedes tienen lo que es la parte de instalación de la planta en sí. Al comienzo de obra, cuando habían tenido su ítem de movilización y desmovilización, ustedes traían ya la planta y colocaban ahí en la pista. Esos costos de colocación de la planta, entonces yo tengo que tener en algún ítem tengo que absorber. Puedo absorberlo en gasto general o puedo absorberlo en la misma producción de la planta. Eso es lo que respecta a cuánto gasto para mover esa planta. Otra cosa que yo tengo es el tema de con qué trabaja la planta. La planta puede trabajar a gasoil o puede usar electricidad. Generalmente se utiliza electricidad, que es más barata, y tiene o sea, tenemos que hacer el tema de estirar la línea si no hay, hacer toda la parte eléctrica, y eso también es un costo que tenemos que tener en cuenta. Otra parte que tenemos que tener en cuenta es la gente que trabaja en la planta. Como nosotros vemos acá en el tema de producción de planta, acá solamente van a entrar los que trabajan directamente en lo que es el producir planta y que no sea un operador. Planta mezcladora de suelo y pala cargadora. La pala tiene su chofer y la planta mezcladora tiene ¿cómo se llama? Su capataz general que solamente hace la operación de la planta mezcladora. Pero ustedes también tienen la parte administrativa, lo que es equipo de protección personal, todo eso tenemos que ver para meter dentro de ese costo. Entonces aparecen dos subdivisiones en lo que es la producción, que es el costo o los costos de instalación y los costos de operación mensual. Que yo voy a tener que prorratear la operación mensual. Que yo tengo que prorratear en mi producción. En estas 225.000 toneladas que voy a producir de base, yo tengo que diluir estos precios que voy a tener que gastar. Si no los diluyo aquí,
tiene que aparecer en mi gasto general sí o sí, tanto el costo de instalación como el costo de operación de la planta. Como nosotros estamos haciendo un ítem auxiliar que se llama mezcla granular, generalmente todo lo que es costo de instalación y operación ya le metemos ahí. Es decir, que yo ya voy a comprarme a mí mismo, o sea, voy a venderme a mí mismo un material con todos los precios ya como si fuera que va a salir en el mercado. Entonces, en el material nos da estos precios. Dice que el montaje de la planta es 50 millones, electricidad 15 millones, movilización de la planta 20 millones, otros 10 millones. Y la parte de costo de operación mensual. Entonces vamos a abrir acá en paralelo. Montaje sería, vamos a hacer ítem, otros gastos. Precio unitario, precio total. Me dio pereza escribir todo. Así. Lo que es costos de instalación, yo tengo montaje que sale 50 millones. Ay, ya le puse un cero de más. Sobrefacturación, sobrefacturación. Así. Y el precio total sería este por la cantidad. ¿Cuántas veces yo hago el montaje de la planta para producir estas 250.000 toneladas? Dos veces si consideras el desmonte. Cierto, tiene mucha razón. Voy a ponerle acá entonces desmontaje. Y como no me dice cuánto, voy a ponerle la mitad del precio. Esto generalmente se considera que va a haber un soldador, un obrero que me va a desoldar las piezas si tengo, que va a desarmar los pernos, entre otros. Entonces, como dijo el compañero, una sola vez yo voy a hacer esta operación para toda la producción de la planta. Para estos 225.000 yo voy a hacer solamente una vez mi montaje y una vez mi desmontaje. La electricidad acá no nos da de datos de cuánto es esta electricidad, pero si el gasto es mensual, vamos a ponerle que mensualmente gasta 1.500.000, no es 15 millones. Ahí influye directamente cuánto tiempo de planta yo tengo prendido. Por eso es que acá cuántos meses son ya me empieza a afectar en mi costo de operación mensual de la planta. Porque acá realmente, tengo acá otro ítem de consumo de electricidad, entonces este es de estirar línea. Porque como les mencioné, van a necesitar una alimentación de esa línea y no siempre tenés cerca del campamento línea viva que puedas estirar. O que si tiene luego ya es un milagro. Entonces, estos costos corresponden a estirar la línea. Sería traer una terna, poner los transformadores, los postes, entre otros. Movilización de la planta sería la transportadora que desarmó mi planta, yo le coloqué todo encima del camioncito y se fue hasta mi obrador. Y otros gastos no nos especifica el dato del problema, entonces directo va a ser una vez esos otros gastos. Todos los costos de instalación yo tengo que prorratear en mi producción para determinar lo que se llama incidencia del costo de instalación o incidencia de la instalación. Entonces acá la voy a tener, ay, Dios, autosuma. Tengo que esto sale 120 millones. Entonces, para saber cuánto incide, le tengo que dividir entre la producción total en toneladas. ¿Por qué en toneladas? Porque yo estoy vendiendo mi material en toneladas. Es decir, que esto va a incidir 500 guaraníes por tonelada del precio de venta de mi mezcla corresponde a costos de instalación de la planta. Y para costo de operación mensual, tenemos este mismo concepto. Vamos a copiar así. Telo. Auxiliar administrativo, consumo de electricidad, EPIs y ayudantes. Estos como son gastos mensuales, entonces son de precios mensuales. 5 millones, 2 millones, 1.200.000. Ahí ya le puse mucho precio ya para eso.
y 2 millones. Bueno, para la cantidad de ítems, ¿cómo voy a determinar la cantidad de cada parte? Auxiliar administrativo. ¿Cuántos auxiliares administrativos ustedes quieren contratar para operar esta planta y producir mi cantidad de mezcla? Ahí ya depende. Si quieren tener una secretaria o las chicas un secretario para mirarle todo el día, le van a tener que pagar su sueldo al menos. Y bien. Entonces, en este caso, generalmente se utiliza un auxiliar administrativo o administrativa para que opere todo lo que es los partes diarios de los equipos que trabajan en la planta. Nosotros tenemos tanto la planta de suelos y las palas cargadoras que están trabajando ahí en nuestra planta o producción de mezcla. Entonces, este auxiliar administrativo lo único que hace es encargarse de la planta, como una empresa aparte dentro de esa misma empresa. Y su cantidad va a estar condicionada por la cantidad de meses que va a estar trabajando la planta. Generalmente lo que vos haces es después rotarle. Pues si termina ese ítem, le vas a pasar a otro lado para no despedirlo. En este caso vamos a utilizar solamente un personal, serían 8 meses de trabajo de ese personal. Consumo de electricidad también se condiciona por la cantidad de meses. EPIs lo mismo. Ayudantes serían ayudantes que están en pista, están trabajando. Generalmente tenés dos ayudantes que están por ahí trabajando, coordinándole al camión que está bajando debajo de la tolva, porque una vez el camión medio que no sé qué le pasa y se confunda y hace algo raro. Entonces tenemos que considerar al menos dos ayudantes. Sería más dos por la cantidad de meses que son 8. Y sale 97 millones en lo que son gastos de operación mensual. Y eso se refleja en una incidencia de 400 guaraníes. Profe, Sí, ¿qué es EPIs? equipo de protección individual. Vos tenés Ah, que darle casco, bota, chaleco reflectivo y todo eso. Porque yo como funcionario del MOPC te puedo caer y con mi fiscal y te voy a multar porque tus personas no tienen EPIs, o sea, no tienen equipo de protección individual. Y si ocurre un accidente va a ser totalmente tu culpa. Siempre tienen que tener en cuenta eso. Y en ese caso, ¿por qué 8 nomás? Porque es solamente las EPIs que están directamente relacionadas a mi planta. Después voy a tener en gastos generales las EPIs para todo el campamento. Estos equipos de protección individual son para la gente que opera la planta. Profe, ese consumo de electricidad, eso se estima en un promedio de cuánto consumiría mensualmente, ¿verdad? Generalmente tenés datos de tus primeros 2 meses de planta y después ya usás para otras licitaciones. Porque vos tenés que atender que la ANDE, ya dieron la electrotecnia, ahora que el tema de los factores picos, si es que consumís energía en la zona pico te cobra más. Entonces es muy variable el tema de la planta. Para la licitación generalmente utilizás parámetros de otras obras o en el caso de ustedes pueden utilizar este valor de 2 millones de guaraníes para estimar un valor de costo de operación mensual de la planta. Bueno, entonces tenemos ya nuestro costo de instalación y nuestro costo de operación mensual. Ya 7:30 ya. Bueno, entonces vamos a volver a nuestro precio unitario de la mezcla. Em, ya tenemos cuántos meses va a trabajar, ya tenemos la producción diaria de la mezcla. Eso nos va a ayudar a determinar qué cosa, a determinar la cantidad de equipos que voy a utilizar para poder producir. En este caso vimos que con una sola planta yo ya estoy, ok, ya puedo trabajar espectacular y puedo producir todo. Ahora, para las palas cargadoras vamos a tener que ver nuestro rendimiento en los otros ítems, porque en la pala cargadora teníamos un modelo nomás en nuestra licitación, o sea, nuestra empresa ficticia. Entonces, en la pala cargadora ahí teníamos el rendimiento calculado de otros ítems. Y podemos establecer a partir de ese rendimiento cuántas palas yo necesito para poder producir estas 200 toneladas hora que me está pidiendo. Ese le voy a dejar a ustedes para que determine la cantidad de palas para poder alcanzar estas 250 toneladas. ¿Cómo lo establezco? A partir de mi densidad, porque la pala estaba trabajando en metros cúbicos. Entonces tenemos que establecer cuántos metros cúbicos de mezcla por día yo estoy produciendo y a partir de sus materiales bases que van a alimentar ese ítem. La cantidad de pala queda en stand-by entonces.
Ayudante de pista y apuntador, nuevamente ayudante de pista no tenemos y encima los ayudantes ya habíamos analizado en esta parte, aquí, entonces ya no hace falta colocar para lo que es precio unitario de la mezcla de su base granular. Y el apuntador también, ese sería el auxiliar administrativo que le consideramos ahí, que hace función doble. Ser madre, padre e hijo a la vez. Bueno, el rendimiento del equipo, ¿quién va a ser? Va a ser el rendimiento de nuestra planta, que es la que dictaba la producción de nuestra subbase. Entonces nuestro rendimiento era 250, si mal no recuerdo. Y ahí ya sale la incidencia. Obviamente que va a salir un poquito más grande. Para los materiales, ¿qué materiales tenemos? Tenemos suelo para base, para subbase y base. Y también tenemos piedra triturada. Y hay dos materiales que nosotros ahora vamos a tener que incorporar, que serían estos. La incidencia del costo de instalación y la incidencia del costo de operación mensual. Incidencia de instalación y la incidencia de costo de operación mensual. El suelo se vende en, vamos a ver nuestra información, nos están vendiendo en, guaraníes por metro cúbico y el otro en toneladas. Está en metros cúbicos, que no me hace el cúbico, ahí está. Y está en toneladas. La instalación es global, porque el ítem ya está en guaraníes por tonelada. El consumo este sería entonces 1, porque ya hice la distribución de precios, y este traigo del precio del otro lado, aquí, aquí y aquí. Ahora falta establecer estos costos. El costo de este es 5.000, si mal no recuerdo, y este era 40.000. ¿Cómo establezco la cantidad de material que utilizo por cada tonelada de producción? Profe, antes que siga, Sí, me perdí un poco. ¿Ves que al inicio vos pusiste antes, a ver, en equipos? ¿Viste? Ahí tuviste en cuenta tu planta mezcladora y ese, ese costo de dónde era que salió. Ese, es dato, es dato. Este costo ya es dato para nosotros, porque yo no les voy a hacer calcular el análisis de costo de esa planta mezcladora, no es tan fácil. mm, Entonces, en este caso, nuestra planta mezcladora ya es dato su precio. y todo ese dato, o sea, ese cálculo auxiliar que nosotros estábamos haciendo para determinar cuánto tiempo nos va a hacer nos va a llevar a hacer la subbase para después calcular cuánto gastaríamos en la operación de esa planta y de, en el montaje, eso después va en la parte de materiales, no. Estos dos me determinan los materiales y este me determina cuántas plantas voy a usar. Porque puede darse el caso que mi planta sea una mierda, disculpen la expresión, y yo necesite muchísimos meses, entonces ahí voy a agregar dos plantas. Supónganse que la planta solamente produce 100 toneladas por hora, una planta chiquita. Entonces ahí voy a traer dos plantas y ahí, ¿dónde impacta? Impacta acá. En resumen, esta planilla nos sirve para dos cosas. Esta parte nos determina cuántas plantas voy a usar a partir de los meses de trabajo. Y esta parte de aquí incide en lo que es el material. ¿Entendió? Sí, profe. Gracias. Maravilla. Es importante lo que dijo la compañera porque esto vamos a volver a hacer para base y para concreto asfáltico. Entonces tenemos que tener bien en cuenta qué parte de la planilla sirve para qué cosa. Las palas, lo que les dije que van a tener que analizar con el rendimiento que ya habían establecido para los otros ítems, cuántas palas yo necesito para poder llegar a este rendimiento de 250 toneladas por hora, porque ese rendimiento es el que tengo que utilizar para cumplir mi plazo, o si no, no voy a llegar. Bueno, como le dije a la compañera, la parte de instalación y de costo de operación mensual entran como ítems, como materiales para nosotros. Lo que falta ahora es determinar la incidencia de suelo y de piedra.
¿Cuánto es su consumo por cada tonelada de mezcla? ¿De dónde yo saco esa información? Y de esa planillita auxiliar que estabas haciendo, no. Sí, de ahí se saca. ¿Y cómo Ujú. saca? Y ahí, tipo, dependiendo de la proporción y eso que se colocan. La arena tiene que salir en metro cúbico. Su consumo tiene que estar en metro cúbico. Y la piedra sí Sí. puede estar en toneladas. Nosotros dijimos de que la arena iba a ser el 15% de la mezcla, entonces si conocemos la densidad de la arena y tenemos qué cantidad hay por metro cúbico, vamos a poder sacar la cantidad de metros cúbicos por metros cúbicos que hay de arena. O sea, metros cúbicos de ¿Cómo hago? arena por ¿Cómo hago eso? cada... ¿Cómo hago eso? Multiplico este por... O sea, tenés que dividir la cantidad de toneladas, o sea, el peso total de toneladas dividido la densidad te va a dar el volumen. Sería esta producción total dividido la densidad de mi arena. Ujú. Ok. Y eso sale en metros cúbicos de qué. Eso es la cantidad de metros cúbicos de mezcla ya. Y el 15% de eso es arena y el 85% de eso es piedra. Y no es con la densidad de la mezcla de esto. Ah, sí. Para saber cuántos metros cúbicos de mezcla. Sí, sí, así mismo. Exactamente. Y eso sería el inicio de la planilla otra vez. Entonces, yo tengo 87.000 metros cúbicos de mezcla, de los cuales 15% es arena. Ujú. Voy a usar 13.000 metros cúbicos para toda la mezcla. Entonces, ¿cuánto uso por cada metro cúbico de mezcla? Ese es metro cúbico de arena. Para saber mi consumo, voy a llevar acá. Para saber cuánta arena uso por metro cúbico de mezcla, tendría que dividir entre este. Ujú. Metro cúbico de arena por metro cúbico de mezcla. Bien. Y a esto le tengo que multiplicar por un desperdicio. Siempre tiene que poner un cierto desperdicio. Puede ser el 0,01 o 0,05. Entonces sale 0,1575. Este valor es el que voy a llevar en mi tabla de consumo. Por cada tonelada, esa tengo que tener en cuenta. Yo estoy haciendo mi ítem en toneladas. Entonces tengo que hacer cuántos metros cúbicos de arena utilizo por cada tonelada de mezcla. ¿Cómo se mueve? Este es un valor que me sirve, pero realmente mi precio de oferta es metros cúbicos de arena por tonelada de mezcla. Y ahí dividís en vez de los metros cúbicos de mezcla, dividís entre las toneladas totales de la mezcla. ¿No? Prácticamente nada no uso. Vale 0,06. Bueno, queda verificar eso. Cualquier cosa le culpan a José. 0,06 metros cúbicos por cada tonelada de mezcla. Ahora, ¿cuánto uso para piedra triturada por cada metro cúbico de mezcla? Por cada tonelada de mezcla. Esto entonces era para mi análisis de arena. Ahora tengo que hacer lo mismo, pero para la piedra. Para la piedra sí necesito solamente toneladas de mezcla, va a ser más fácil. Toneladas, le traigo las toneladas. Esto tiene que ser piedra en toneladas. 0,85 por esto sería entonces toneladas de arena, toneladas de piedra. Para saber cuántos metros cúbicos de toneladas de piedra uso por cada tonelada de la mezcla, en realidad sería esto. Toneladas de piedra por toneladas de mezcla. A esto le multiplico por un factor o un coeficiente de desperdicio y ya tengo mi valor con el que voy a llevar a la otra planilla.
Sería 0,8925. Y aquí queda entonces 0,8925. Usa mucho más piedra. Vamos a poner acá. El año pasado, cuando hicimos este análisis, nos había salido 4 palas. Vamos a usar ese precio de palas porque necesito cerrar un precio al menos para tener algo y levantar a la otra planilla. ¿Qué nos falta? Flete. ¿Qué vamos a hacer con los fletes? Acá siempre el pan de la cuestión. ¿Dónde sacamos el tema de flete? Para el flete tenemos que usar nuestra tabla de flete. Y para la tabla de flete tenemos que determinar la tabla de flete acá. Esta tabla de flete en este caso no nos va a servir porque está dimensionada para metros cúbicos de suelo. Entonces tenemos que utilizar la tabla de flete para tonelada en lo que respecta a la mezcla. Ahora, ¿yo qué estoy transportando? ¿Qué voy a transportar en este ítem? Yo voy a transportar suelo y voy a transportar piedra. Entonces necesito dos tablas de flete. La tabla de flete de suelo, que es por metro cúbico, y la tabla de flete de piedra, que es toneladas. Porque yo tengo los precios de estos materiales, o al menos compro esos materiales en metro cúbico y en toneladas. Está mal acá. Entonces, mis consumos sí ya están, que van a estar vinculados al de arriba. Es cuánto yo uso por tonelada de mezcla. Pero para la distancia media de transporte tengo que analizar otra vez mi dibujito de distancia media de transporte. Que no sé por qué no está el dibujito acá. ¿Dónde está mi dibujito? No sé dónde está mi dibujito. Vamos a ver si acá tengo. Acá tengo mi dibujito. ¿Dónde ustedes colocarían la planta de suelos? ¿Y por qué? Y más o menos Tema de examen. en el punto medio del camino porque va a quedar más cerca de todos los puntos. ¿Y eso por qué sería? ¿Por qué en el punto medio? Porque va a haber menor distancia de transporte. Uno es Y eso. Y dos, algo fundamental es que el espesor de tu base es constante. Entonces vos usas el mismo volumen por cada metro de pista o kilómetro de pista. Entonces el punto medio sería el punto más óptimo, por así decirlo. Hay algunos proyectos que tienen distintos espesores. Entonces vos tenés que determinar el centro de gravedad si quieres hacer una distancia óptima a partir de la cual vas a hacer una mejor distribución. Pero para este caso es lo que decís, en el medio. Entonces, ustedes tienen que decidir dónde colocar la planta, si van a colocar en el medio o van a colocar en la cantera. ¿Por qué? Porque la cantera, ¿qué va a hacer? Si vos colocas tu planta en la cantera, tenés flete cero de piedras, pero tenés flete de mezcla. Entonces ahí tenés que atender qué vas a hacer. 3 puntos tenés que tener en cuenta para colocar tu planta y hacer tu análisis de distancia media de transporte. La distribución en lo que es la pista del material que vos estás esparciendo, que en este caso es su base, como es constante, entonces te diría que el punto medio es la mejor opción. ¿Dónde está ese es el primer punto. El segundo punto es, ¿dónde está tu cantera de suelos? Y el tercer punto es, ¿dónde está la cantera de piedra? Entonces, ¿qué se hace en el análisis de costo? Empezamos a analizar qué nos conviene más respecto al costo del material. Si yo tengo la cantera y la planta en el mismo lugar, entonces mi flete de piedra es cero, pero puede que mi flete de mezcla sea mayor, sea más caro. Si yo tengo la cantera del suelo, entonces puede ser que mi flete va a ser cero en suelo, pero puede que piedras suba un poquito y mezcla también. Entonces, para tener un buen precio, tenemos que analizar esos 3 escenarios a la par. No tenemos datos en este caso, entonces podemos asumir que la cantera de piedra está en este extremo, a donde dice 6, y que la cantera de suelo también está ahí. Más fácil va a ser ahí. Entonces, el flete sería desde ese punto hasta mi centro de pista, que dijimos que va por las condiciones de la subbase, es el mejor lugar donde colocar nuestra planta de suelo.
Por ende, el flete va a ser de 17 kilómetros. El tramo es de 34. Entonces, 17 kilómetros sería mi flete para piedra y suelo, suponiendo que las canteras están acá. En un caso del examen o de su trabajo práctico, puede que la cantera de suelo esté arriba y la cantera triturada esté abajo. O que la cantera esté al lado de mi planta. Eso. Ustedes van a decidir dónde colocar en sus TP. Y en el examen se les va a decir dónde está la planta, dónde está la planta, dónde está la cantera de suelo y dónde está la cantera de piedra. Ahí hay variantes de examen. Para esta situación entonces son 17 kilómetros de distancia media de transporte. Y para mis costos tengo que irme a mi tabla de flete. Para eso necesito el precio de mi camión, que el precio del camión creo que no varió respecto a lo que ya estábamos utilizando, porque mantuve. El precio del camión es el mismo. El rendimiento de la pala sigue siendo la misma, 90 metros cúbicos. La velocidad vamos a mantener. Entonces nos vamos y leemos acá 17 kilómetros. ¿Cuánto es el flete? 3.170 guaraníes por metro cúbico kilómetro. 3.170. Aquí, 3.170. Y falta lo que es para la tabla de flete de piedra. Para tabla de flete de piedra, ustedes tienen la planilla en toneladas, porque cuando les pasé la tabla de flete había en toneladas y en metros cúbicos. Ah, ya va a ser la hora. Ya va a ser la hora. Acá tenemos la tabla de flete para lo que es kilómetros, o sea, para toneladas. Este es de suelos y la otra hoja que dice concreto asfáltico sería para toneladas. Esto era 20, este se mantuvo. Este es un poquito menos, no es 90 toneladas por hora, es menor. Vamos a la distancia de 1.730 por tonelada sale. Acá 1.730 y tenemos el precio de flete para los dos materiales que componen la base. Como ven ahí, como siempre, impacta si estamos más lejos de nuestro material, de nuestro punto de fabricación de material, entonces va a ser un poco más caro. Y sale que es la producción de la mezcla de 70.755. Este precio es el que voy a cargar acá como costo de mi mezcla granular. Ahí. No le gusta las celdas combinadas. Para el consumo de la mezcla granular, yo tengo mi densidad de mezcla, porque yo mi ítem de base granular estoy ofertando en metros cúbicos. ¿Cuánto pesa una mezcla granular? Tenemos entonces que por cada metro cúbico de base vas a tener 2,575 toneladas de base. Entonces, o de mezcla quiero decir. Entonces, acá le colocamos 2,575. 2,575 y ahí sale el precio unitario, el costo unitario de lo que es mezcla granular. Está un poquito caro acá. Para lo que es los equipos tendríamos que colocar todos nuestros equipos y hacer nuestro rendimiento de grupo, que eso ustedes ya saben hacer. Y después el flete. El flete va a ser lo que yo estoy transportando es ya mezcla granular en toneladas, entonces tengo que transportar mezcla. Mi instancia de transporte sería, yo coloqué mi planta en el medio y tengo que distribuir en toda mi pista mi mezcla granular. Mi distancia de transporte sería entonces la mitad del tramo entre el punto de producción de la mezcla hasta el punto final. Y sería 7,5, no, 9,5 es mi distancia media de transporte, teniendo mi planta en un solo punto. Y eso tengo que irme a mi planilla de flete. Tomamos 10 kilómetros, 2.184, tampoco caro mi flete. 2.184 y sale que ese es el costo de flete. Y ahí tenemos lo que es mezcla granular y el flete de la mezcla a lo largo de la pista para dar por hecho el ítem de su base granular. ¿Se entendió?
Como vieron, es un poquito estrafalario ahí porque tenemos varias planillas que tenemos que empezar a hacer para justificar algunos valores que tenemos que utilizar en ciertas partes de la planilla. Entonces vamos a ir tener que agregar una planilla de cálculo más, un análisis de precios auxiliar, un cronogramita ahí auxiliar para ir ayudándonos en nuestra toma de decisión. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, esa distancia media que hallaste que es de 9, esa es la mitad de la mitad otra vez. sí, porque nosotros teníamos que creo que eliminé la demostración. Cuando vos tenés una distribución homogénea en el tramo, la distancia media de transporte es la distancia desde el punto hasta el punto final dividido 2. Gracias. Dale. Eso tienen que tener en cuenta. Todos los temas de años anteriores que van a buscar siempre tienen ahí juego con la distancia media de transporte. Me gusta jugar con la distancia media de transporte para ver si analizan bien el tema de cómo planificar su obra. Al final Profe, solamente hicimos sus podemos bases. repasar otra vez. Viste que esa distancia media de transporte para que era para ya para la mezcla en sí. Sí, tenemos dos distancias de transporte. Una que es para los ítems de producción y otra es para el ítem de colocación. Para el ítem Ujú. de colocación, mi planta está en el medio. Entonces yo voy a tener que distribuir en todo mi tramo, hacia la izquierda y hacia la derecha. Y habíamos dicho que si nosotros tenemos una distribución homogénea, la distancia media de transporte es la distancia total dividido 2. Porque como que va sumando hasta el punto extremo, después siguiente, 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 hasta que prácticamente no tiene distancia media de transporte. Entonces aquí está mi planta de suelos y yo tengo que recorrer todo este tramo llevando material. Después en el segundo viaje, en el tercer viaje, cuarto viaje, quinto viaje, ta, 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 ta. Y eso se convierte en la distancia de transporte al centro del tramo intermedio, que sería entre este punto y el punto final. Profe, cuando determinaste ese costo de flete en toneladas, Sí, parámetro que yo no comprendí que, ¿por qué tomas? Ese rendimiento no recuerdo de qué era. este rendimiento es del equipo que carga tu camión. Yo le puse 45 toneladas hora para tener un valor nada más, pero nosotros habíamos sacado el rendimiento de la pala en metro cúbico por hora. Tienen que hacer la conversión a toneladas por hora. Esta palita que nosotros habíamos utilizado acá, este valor van a tener que convertir a toneladas por hora para poder compatibilizar Mm, y que se y, transforme. Les puse nomás ya ahí 45 toneladas por hora para tener un valor. ya. Pero pueden mejorar eso, mejorenlo. Viste, ese flete en toneladas decía, no sé si yo vi mal, pero decía para asfalto. Sí, la planilla es para concreto asfáltico, pero en este caso la mezcla granular también se utiliza para, se transporta en toneladas. Entonces, podemos usar esta planilla, porque realmente todos los parámetros que están acá son de los equipos que trabajan, nada más, no del concreto asfáltico. Acá está el parámetro del camión y de la pala. Ya. Gracias, profe. Entonces, para todo lo que transportemos en tonelada, usamos la planilla tonelada. Y para todo lo que transportemos en metro cúbico, usamos la planilla esa de suelo. Y si no queremos hacer tabla de flete porque somos rebeldes y almas que no se pueden dominar, le ponemos en los equipos. En los camiones le ponemos a los camiones y a todo lo que implique transportar el material. Bueno, a las 8 tienen que entrar en la teoría. La parte de base podemos hacer la semana que viene a modo de repaso también de esto, porque base y subbase, como les mencioné, es lo mismo. Lo que va a alterarse es en alguna parte de la incidencia de los materiales. Entonces podemos repasar la semana que viene este ítem, pero ya con base. ¿Les parece? Genial, profe. Bueno, está entonces. Al final ni terminamos esto.